Buenos días, aprendices. Seguimos con nuestro estudio del movimiento y hoy vamos a intentar aclarar unas cuestiones que no siempre están bien definidas, sobre las que muchas veces tenéis y tenemos dudas. Son las siguientes. ¿Qué es desplazamiento? Vector de posición. Ecuación vectorial del movimiento. Trayectoria. Ecuación de la trayectoria. Y espacio recorrido. Así como también vamos a hablar sobre el sistema de referencia, que es otro concepto muy importante que tenemos que tener en cuenta en el estudio del movimiento, es decir, sistema de referencia. Voy a poner aquí en pequeñito, sistema de referencia. Como vosotros estáis en primero de bachillerato, os vais a referir a movimientos que se producen en un plano, no vamos a trabajar en el espacio. Entonces, en nuestro sistema de referencia, si estuviéramos en el espacio, pues serían tres ejes así, a 90 grados, un eje Y, un eje X y un eje Z, pero como nosotros solo lo vamos a restringir de momento al estudio de movimientos en el plano, va a ser más sencillo. Nuestro eje, nuestro sistema de coordenadas van a ser los ejes X, Y. Este es el origen, el punto 0, 0. Y vamos a tener, como ya hemos visto en otra clase, un vector unitario, es decir, que vale, su módulo vale una unidad en la dirección del eje Y, y este vector se llama J minúscula. Y otro vector unitario en la dirección del eje Z, que se llama I minúscula, que son los que nos van a dar la medida de los vectores de posición de nuestro móvil. Entonces, este es nuestro sistema de referencia, pero al sistema de referencia le falta otra cosa. Este sería el origen espacial del movimiento, pero nos falta el origen de tiempos, porque nuestros movimientos van a ser movimientos que dependen del tiempo. El móvil va a estar en distintos puntos según vaya transcurriendo el tiempo. Luego tenemos que tener también un reloj que nos va a dar un tiempo inicial en el que empieza a contar nuestro estudio, digamos. Nosotros consideramos un tiempo inicial 0 y también un origen de los movimientos, el punto 0, 0. Y nuestro móvil puede estar aquí inicialmente, entonces nosotros tenemos que considerarlo con respecto a este sistema de referencia. Y para eso tenemos el vector de posición. Si imaginaos que es el inicio del movimiento, aquí está nuestro móvil, tenemos un vector de posición, que lo llamamos R, es un vector, que inicialmente nos sitúa el móvil en ese punto. Vamos a poner en el punto A. Empieza a contar el reloj y empieza el móvil a desplazarse, y en un segundo T1 pues está, por ejemplo, ahí. Pues aquí tendremos otro vector de posición en otro momento dado, en un punto B. Es decir, el móvil ha pasado de A a B en un intervalo de tiempo. Tenemos un intervalo incremento de T. ¿Qué es incremento de T? Pues si aquí le llamamos el tiempo B y aquí le llamamos el tiempo 0, por ejemplo, que es el tiempo inicial en el que hemos contado, o si queréis vamos a llamarle aquí tiempo 1 para no confundir. Pues el incremento de tiempo que ha pasado es diferencia de tiempo entre el tiempo final menos el tiempo inicial. Esto es lo que nos indica este símbolo, la letra griega delta. Tiempo final menos tiempo inicial. Un incremento siempre indica eso. Posición final menos posición inicial, eso sería un incremento. En cuanto a, por ejemplo, el vector, si nosotros queremos ver el vector de posición,
o sea, perdón, el vector, la diferencia entre los dos, incremento del vector de posición, vamos a llamarle a este 1, pues será R1 menos R0. Eso es lo que indica un incremento. Pues esto precisamente va a ser lo que llamamos desplazamiento. Vamos a recapitular, que aquí hemos metido muchas cosas de golpe y no quedan claras. Bueno, tenemos, simplificando, un móvil que está aquí inicialmente y cuando ha pasado un tiempo dado, está aquí. Nosotros aquí vamos a considerar que está nuestro sistema de referencia, nuestros ejes, Y y X, y entonces la posición inicial la marca el vector de posición inicial y luego en otro tiempo después otro vector de posición, R1 por ejemplo, nos indica dónde ha ido el móvil cuando ha habido una... Aquí estábamos en un tiempo inicial de 0 y aquí en un tiempo 1. Ha pasado un intervalo de tiempo. ¿Qué intervalo de tiempo ha pasado? Pues el intervalo de tiempo que ha pasado, lo que decíamos, T1 menos T0. Y precisamente lo que llamamos desplazamiento es la diferencia entre los vectores de posición final e inicial. Es decir, desplazamiento es el incremento en el vector de posición. ¿Y eso qué es? Pues vector de posición en la posición final menos vector de posición en la posición inicial, es decir, R1 menos R2. Eso es lo que nosotros llamamos desplazamiento. Y fijaos, nos da igual, ahora voy a pintar otra cosa, la trayectoria. Imaginaos que nuestro móvil desde A hasta B ha ido en línea recta. Pero imaginaos que haya ido así, o incluso así. Todas estas líneas azules y rojas indicarían trayectorias posibles entre A y B. Ahora bien, como el punto inicial y el final son los mismos en los tres casos, el desplazamiento va a ser ese, concreto, y sin embargo la trayectoria es muy distinta. Aquí hay una trayectoria recta, aquí sin embargo hay una trayectoria curva y aquí hay una trayectoria muchísimo más larga, también curva. Y aquí entra lo del espacio recorrido. El espacio recorrido, fijaos, si va en línea recta de aquí a aquí, recorre un espacio bastante más pequeño que si va haciendo esto. Y mucho más pequeño, o sea, y mucho más grande es este espacio recorrido si viene por aquí. El espacio recorrido es la longitud medida sobre la trayectoria. Pero no tiene nada que ver, salvo en algún caso, con el desplazamiento. El desplazamiento mide esta longitud. ¿Qué es? El desplazamiento en realidad es un vector. Para que veáis esto claro, de nuevo voy a pintarlo todo, pero más sencillo para ver esto que acabamos de ver, esto último. Recordamos, yo estaba en A y he ido a B. Puedo haber ido por caminos muy diferentes. Ahora bien, desde mi origen, mi sistema de referencia, solo hay un desplazamiento posible entre A y B, que es la diferencia entre estos dos vectores de posición, el vector de posición del punto A y el vector de posición del punto 1, es decir, el desplazamiento es incremento del vector de posición y es posición final, vector de posición final menos vector de posición inicial. Y esto es un vector. Y vectorialmente, ¿cómo es eso? ¿Qué vector es este? ¿Cómo se hace R1 menos R0? Pues si veis, R1 menos R0, colocamos este aquí y nos da, a ver, que lo voy a hacer para que quepa en la pizarra un poco mejor, voy a hacer más chiquitito.
referencia, este es R0 y este es R1. R1. Bueno, yo tengo este vector y este vector. ¿Cómo calculo yo R1 menos R0? ¿Cómo se restan vectores? Ahora voy a quitar el sistema de referencia para que no nos interfiera. Pues R1 menos R0, ¿cuál es? Sería más menos R0, ¿no? ¿Y cuál es menos R0? El vector opuesto a R0, pues es el que está en su misma dirección, pero en sentido contrario, o sea, sería este sería menos R0. Y ahora ya sería simplemente R1 más el opuesto, sumarlos. Ya os recordáis que hacíamos el paralelogramo correspondiente. Y es este vector. Que también, si lo llevamos aquí, sería este. Recordad que los vectores son representantes de clases y todos los que son tienen la misma dirección, el mismo sentido y el mismo módulo representan a la misma clase de vectores. Luego este vector lo puedo trasladar aquí. Y este sería mi vector de desplazamiento. Este es incremento de R. ¿De acuerdo? O sea, resumiendo, si yo tengo dos puntos, a ver, punto A y un punto B, que son el origen y el final de un movimiento, cada uno con su vector correspondiente de posición con respecto a un origen, mi punto 0, vector de posición y vector de posición. El vector de desplazamiento es este. Y ahora vamos a ver, puede ser si hay un movimiento, el vector de desplazamiento puede ser 0. ¿Sí? Porque si el vector de desplazamiento es vector de posición final menos vector de posición inicial, ¿cuándo esto es 0? Vamos a poner la condición. Yo quiero saber si esto, habiendo movimiento, o sea, si yo me quedo parado en un punto sin salir, pues evidentemente el vector de desplazamiento es 0, pero en algún caso en el que hay movimiento puede ser 0. ¿Cuándo esto puede ser 0? Cuando RB menos RA es 0. Si pasamos este a ese lado, al otro lado de la ecuación, menos con más RA. Cuando el vector de posición final coincide con el vector de posición inicial, es decir, el mismo punto. ¿Y eso qué quiere decir? Pues eso quiere decir que mi movimiento, cuando yo estoy en A, me muevo y vuelvo a A, vector de posición inicial y vector de posición final, el mismo, porque he vuelto al mismo punto. La trayectoria puede ser la que sea, me da igual. Si yo hago un movimiento y vuelvo al mismo punto, ¿qué es lo que ocurre? El desplazamiento es 0, porque el vector de posición inicial y final coinciden. Y al ser iguales, su diferencia es 0. Por lo tanto, desplazamiento 0. Sin embargo, el espacio recorrido puede ser enorme. Me he podido ir a la China desde aquí y volver. ¿De acuerdo? Entonces, otra cosa importante, la ecuación de la trayectoria, que ya es lo último que nos queda la ecuación vectorial, que es un asunto complicado. La ecuación vectorial es la ecuación que nos va a describir el vector de posición en función del tiempo. Es decir, cómo es este vector de posición según va pasando el tiempo. Y eso va a depender, como va a depender de nuestro sistema de coordenadas y de nuestros vectores unitarios y j, pues va a ser una parte x del vector. Por ejemplo, yo tengo este vector, a ver, lo voy a hacer para que lo veáis mejor. Yo tengo un vector de posición, este es mi vector de posición en un punto determinado. Entonces,
yo lo voy a descomponer en sus componentes perpendiculares relativas a los ejes. Es decir, este vector tendrá una componente x, y una componente x, que es este otro vector perpendicular al anterior en la dirección del eje x y este en la dirección del eje y. La suma de estos dos vectores nos va a dar nuestro vector de posición, es decir, mi vector de posición, que depende del tiempo, va a ser la suma de mi vector en la dirección del eje x, que también depende del tiempo, más mi vector y, componente en la dirección del que también depende del tiempo. Y si lo ponemos, este será, tendrá unas, si os dais cuenta, este va a ser del tipo 0 y este va a ser x 0. Entonces, a lo que voy, lo que quiero decir es que este tendrá una x variable con el tiempo en la dirección del vector x, del eje x, y otra componente variable con el tiempo en la dirección del eje j. Y esta es mi ecuación vectorial. Voy a poner un ejemplo. Si yo digo, esta es la ecuación vectorial de un movimiento. 3t por i menos 5t cuadrado más 8j. Esta podría ser, esta es mi función dependiente del tiempo en la dirección del eje y, que es esta, y esta es mi función dependiente del tiempo en la dirección del eje y. Vamos a hacer otra más sencillita. Este es, vamos a ponerle 2t menos tj. Sería una ecuación vectorial de otro movimiento. Si yo quiero a partir de esta ecuación vectorial hallar la ecuación de la trayectoria, pues tendré que ver esta función cuál es y esta función. Digamos que mi vector de posición va a ser un vector x, y, tal que x va a ser esta función y la y, esto en paramétricas, va a ser y de t. ¿Cuáles son las paramétricas en este caso? Pues la x de mi vector va a ser siempre, dependiente del tiempo, 2t. Y la y de mi vector, que es esta, va a ser menos t. ¿Cómo hallo yo la ecuación de la trayectoria? Que es esto que queríamos ver aquí. Pues tendría que despejar el tiempo, es decir, anular el tiempo, y me daría una función. Si yo despejo aquí el tiempo, x partido por 2, y aquí también despejo el tiempo, t igual a menos y. Como el tiempo, estas dos son iguales, igualamos aquí y nos quedará que menos y es igual a x medios, y por lo tanto y es igual a menos x medios. Y esta es la ecuación de una recta que pasa por el origen, que sería la ecuación de mi movimiento, la ecuación de la trayectoria del movimiento. ¿Cómo es ese movimiento? Lo puedo perfectamente representar. Es una recta que pasa por el origen, porque no tiene aquí el término, y tiene una pendiente negativa de menos 1/2. Pues vamos a poner así, yo que sé. ¿Le podemos dar algún valor? Sería así. Esta sería la ecuación de mi trayectoria. Por ejemplo, para 0, 0, para 1, 1/2,
menos 1,5 para 2. Esta sería la ecuación de la trayectoria de mi movimiento. A ver, era... no me acuerdo cómo había puesto 2t y el vector de posición, 2ti menos t j, ¿no? Sí. Lo que quería era compararlo, por ejemplo, si estáis... bueno, pues no sé si meterme ya en este jardín. Esta es la ecuación de la trayectoria del movimiento, y si queremos ver la posición del movimiento en cada punto, lo que tendríamos que dar es dar valores a t y obtener r. Para 0 tendríamos 0, estaríamos aquí. Si t vale 1 en un segundo, por ejemplo, si estamos midiendo el tiempo en segundos, pues tendríamos el vector, que sería, estaríamos aquí 0, 0, que sería el vector 0, 0, pero si para un segundo, ¿qué vector tendríamos? El vector 2i menos j, y esto es el vector 2 menos 1. 2 menos 1 es este. Luego, ¿dónde estamos? Aquí, en un segundo. Y a los 2 segundos, ¿dónde estamos? Estaríamos en 4i menos 2j, que es el punto 4 menos 2, que sería el final del vector, porque estamos desde el origen. 4 menos 2, estaríamos aquí. El vector vendría desde aquí hasta allí. Y os dais cuenta que va describiendo esta trayectoria. Este es el punto en 0, el punto donde está el vector a 1 segundo, el punto donde está a 2 segundos, y a 3 segundos estaría, pues, iría describiendo la ecuación de la trayectoria. Y con esto hemos terminado el ejercicio, que espero que os haya aclarado algunas dudas.